DP. Lo mismo el UTP y lo mismo el CTP, ¿sí? Y lo mismo estos desoxinucleósidos. Ellos también pueden donar grupos fosfatos, ¿sí? Así como se muestra acá en la parte inferior. Sin embargo, es el ATP, pues, el más común, el más frecuente, el más eficiente en este tipo de procesos y por eso, pues, es el que más se menciona, pero no quiere decir que sea el único. O sea, hay otras moléculas que pueden ayudar o que pueden servir de aceptores y donadores de grupos fosfatos. Aparte de los nucleósidos o de los nucleótidos derivados que mencionábamos anteriormente, existen otras moléculas que también son aceptores de grupos fosfatos y donadores de los mismos, como por ejemplo el fosfoenol piruvato es un aceptor de grupos fosfatos, el 1,3, perdón, es un donador de grupos fosfatos, o sea, él puede donar un grupo fosfato y queda convertido en piruvato. El 1,3 bisbofosfoglicerato, que también, digamos, tiene dos grupos fosfatos, puede donar uno y quedar convertido en 3 fosfoglicerato. Y está la fosfocreatina, que en su forma fosforilada, pues más adelante cuando estemos hablando del ciclo de Krebs, pues nos vamos a dar cuenta de que tiene una participación allí importante y puede ser, digamos, donador de ese grupo fosfato y quedar convertido simplemente en creatina y grupo fosfato, o sea, el grupo fosfato derivado. Aparte de esos aceptores y donadores de grupos fosfatos, pues tenemos otras moléculas que son los transportadores de electrones, que eran los que yo les mencionaba aquí en esta diapositiva. Entonces, los transportadores de electrones principales, pues son los que se mencionan acá en este cuadro, que pueden aparecer en su forma oxidada, como los vemos ahí a la izquierda, y en su forma reducida, como los vemos en la derecha. Entonces, la diferencia entre la forma oxidada y la forma reducida es simplemente la presencia del hidrógeno. Cuando tienen hidrógeno, están reducidos y cuando no tienen el hidrógeno es porque están oxidados. ¿A qué se debe que estas moléculas puedan oxidarse o puedan transportar esos electrones de hidrógeno? Se debe a lo siguiente. Entonces miremos ahí en la gráfica, la imagen de la izquierda, tenemos la molécula pues del FAD. El FAD tiene una base nitrogenada. ¿Qué es una base nitrogenada? Una base nitrogenada es una molécula conformada por nitrógenos, pues que dentro de su estructura tiene carbono y tiene nitrógeno. Entonces, en los nitrógenos que están señalados ahí en rojo, en el FAD en su forma oxidada, ahí hacen falta hidrógenos. Entonces, cuando esa molécula va al catabolismo, lo que hace es capturar los hidrógenos. ¿Y los hidrógenos a dónde se añaden? Pues se añaden a los nitrógenos que hacen parte de la estructura de la base nitrogenada. Entonces, de esa manera, la molécula queda reducida al tener los hidrógenos. Y ya capturando los electrones del hidrógeno, los lleva hasta el sitio donde se esté llevando a cabo el proceso anabólico y allí libera los electrones para que sean utilizados en ese proceso. Entonces, ¿a qué se debe que esas moléculas sean energéticas o puedan trasladar las moléculas? Pues a que tienen dentro de su estructura aceptores de hidrógeno, que en este caso serían los nitrógenos que hacen parte de la base nitrogenada que compone pues la molécula. Bueno, eso en conclusión sería el proceso del metabolismo. Entonces el metabolismo como tal lo que hace es degradar moléculas, que ya vimos pues que lo hace a través del catabolismo, y sintetizar moléculas, que lo hace a través del anabolismo. Durante esos procesos entonces hay liberación de energía, que esa liberación se produce cuando se rompen los enlaces, y al romperse los enlaces entonces se liberan grupos fosfatos, se liberan electrones, y esos electrones y grupos fosfatos son capturados por diferentes moléculas energéticas como son los derivados pues, de nucleótidos como el ATP y otras coenzimas que son como el NAD y el NA, o sea, el NAD, el FAD principalmente. Y lo que hacen es capturar esa energía para luego trasladarla a otros sitios donde se libera para poder llevar a cabo los procesos de síntesis que corresponden a las rutas anabólicas. ¿Dudas hasta allí?